Parece que no sirvió mucho lo que hicimos porque la mayoría de los estudiantes no hicieron las prácticas. Entonces quería saber cómo están, qué les pasa. ¿Alguien comenta algo? ¿Están muy ocupados? No sé cómo están. ¿Quién comenta por allí? ¿Cómo están con la plataforma? ¿Qué dificultades tienen? Bueno, profesor, en lo personal, hasta ahora la plataforma está todo bien. ¿Todo bien? Ujú. Ah, ok. Sí. ¿Y te están dando cuántas materias? 5. Sí, profesor. Sí. ¿Y cómo están distribuyéndose el tiempo? ¿Qué sienten? ¿Que les falta tiempo con las 5 materias? ¿Es demasiada carga? Sinceramente, profesor, hay profesores de laboratorio, bueno, en caso de los que somos del viernes, que la profesora deja todo para una sola semana y a veces lo deja individual y no lo deja grupal y se nos llena de tarea porque, o sea, en vez de tener la semana holgada, lo que ella hace es saturarnos más. Y entonces a veces no nos da oportunidad de 2 semanas por proyecto, sino que en una sola semana ella quiere que resolvamos todo un proyecto. Ah, ok. Bueno, y vamos a continuar con la clase de hoy. Cualquier cosa que tengan problema con la plataforma o alguna duda de las prácticas anteriores, vamos a tratar de terminar por lo menos la presentación en la primera hora, cosa de que la segunda hora sea de práctica y podríamos resolver algunas dudas, ¿no? Y como verán, trato de tomar lo esencial, como estamos cortos de tiempo y estamos en esta modalidad en donde no nos podemos ver en persona y quizás jugar con los jueguitos moleculares y compararlos con las proyecciones que se utilizan en química. Entonces, tengo que hacer eso, ¿no? Tomar lo esencial, ponerlo en una presentación y cosa de que ustedes entonces, con eso esencial, puedan hacerle frente a todo el material que no se puede ver clase, ¿sí? Si ustedes sacan la cuenta, todo ese material que tenemos ahí en programa, es imposible verlo en horas, en las horas que tenemos, ¿no? Y entonces, por eso, el profesor, uno tiene que entonces elegir los contenidos que sean más significativos y que puedan ayudar al estudiante, no solamente ahora, sino me imagino que ustedes tomarán nota, siento que me falta en esto, siento que me falta. Entonces, más adelante, poco a poco, ustedes se van a ir poniendo al día, porque prácticamente es imposible que para todos, para algunos será más fácil, otros será más difícil, pero yo pienso que a la final todos se van a ir poniendo a tiempo, ¿no? Entonces, lo importante es tocar estos temas que son los más difíciles para que entonces ustedes puedan independientemente cuando tengan el tiempo disponible y las condiciones, porque ahorita no son las mejores, ¿no? Entonces puedan ir poniéndose ustedes por su cuenta, ¿no? Bien. Entonces, ahorita tengo el problema de que encendí el Zoom. Es el orden, ¿no? El orden en que voy encendiendo las cosas y ahorita no veo la pantalla del Zoom, así que no veo quién me va a hablar y por más que trate de buscar la pantalla se me pierde entre las dos pantallas. Bien, entonces miren, ya por lo menos la asistencia se ve que tenemos el problema, tenemos 35 personas contándome a mí, entonces tenemos el 50% de los estudiantes están en clase. Entonces, claro, eso es prácticamente imposible de que estemos todos, ¿no? Pero el problema de que eso se va haciendo, como las clases están orientadas a que sean en la hora,
Entonces, eso se va haciendo quizás un problemita para los estudiantes que no vengan, ¿no? Entonces, miren que el tema de hoy es bien puntual y las prácticas están relacionadas a lo que vamos a ver. Está todo el material que necesitan aquí resumido en 7 diapositivas, en 6, porque se cuenta sin contar la de la portada, en 6. Entonces, todo el material que necesitan está aquí en las proyecciones. Y, claro, en la práctica y en la clase también vamos a ver qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Pero en teoría todo lo que necesitamos está aquí. Vamos entonces, proyecciones de Fisher, no sé hasta qué punto hayan visto, sí han visto en sus libros las proyecciones de Fisher, pero creo que estaba algo incluida en el química general, pero no a profundidad. ¿Sí vieron algo de Fisher en general? ¿Quién me dice por allí? ¿No? ¿Sí? Profe, yo no recuerdo haber dado algo No, de... ¿verdad? Ah, sí, antes creo que se tocaba algo. Pero es un tema, por lo general, que ven los orgánicos, ¿no? Es una proyección, así como la de Newman, proyección, quizás el concepto de proyección se ve mucho mejor con la de Fisher, porque incluso yo recuerdo que para dar las primeras clases de proyección de Fisher en el salón, yo utilizaba un modelo molecular como este y lo colocaba contra la luz del proyector y en el tablero se veía claramente esta silueta y esa es precisamente por eso se llama una proyección, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que todo, vamos a ver la proyección de Fisher más sencilla que tenemos y que es un carbono unido a 4 sustituyentes. ¿Sí? Entonces, vamos a aumentar esto. Un carbono unido a 4 sustituyentes. Aquí se le da una numeración, 1, 2, 3, 4. Y lo primero que hay que tener presente es que una simple cruz, y como todo en ciencia, viene siendo un código que hay que aprenderse, ¿no? La horizontal, los enlaces horizontales, miren que el vértice representa el carbono, sus 4 enlaces, y los enlaces horizontales por convención, o sea, nos pusimos de acuerdo, están hacia nosotros, ¿sí? Entonces, la Fisher representa una estructura tridimensional. Lo primero que hay que aprender en una Fisher. Representa, recuerden que todo esto es un código, representa una molécula. Y una molécula es un objeto tridimensional. Entonces, los sustituyentes de la horizontal, de los enlaces de la horizontal, están hacia nosotros y los sustituyentes de la vertical se alejan de nosotros. Eso no varía en ninguna representación de Fisher dentro del código formal, ¿verdad? Dentro del código el código válido entre los químicos y científicos. Enlaces horizontales hacia nosotros, enlaces verticales que se alejan de nosotros. Podríamos decir enlaces horizontales que salen de la pantalla hacia nosotros y enlaces verticales que salen de la pantalla alejándose de nosotros. Eso es lo principal que hay que tener, lo primerito. Bien, entonces, bueno, aquí yo puse, se acostumbra a orientar la molécula de modo que la cadena de carbonos quede vertical con el carbono. Sí, o sea que otra de los acuerdos es una costumbre, porque como vamos a ver, uno puede jugar con eso
para trabajar con la Fisher, pero en términos estrictos a la hora de presentar un compuesto, el número 1, o sea, el que está en la vertical, como yo dejé aquí, esto lo saqué de un libro, creo. Puede vertical con el carbono del número inferior UPAC, ajá, es el número de nomenclatura inferior. Si hay un ácido carboxílico, por lo general ocupa esta posición acá arriba. Ahorita lo vamos a ver. Y también, por lo general, concuerda, como lo dice aquí, con el carbono más oxidado, ¿sí? O sea, el que le están quitando esa densidad electrónica. Bien, aquí ponen de ejemplo el ácido S-láctico, recordando que si este es un carbono y tiene 4 enlaces, y si los sustituyentes son todos diferentes, tenemos un carbono quiral, ¿verdad? Entonces, esto es muy útil. Miren que trabajar con un modelo es útil, pero lo práctico es trabajar en papel. Entonces, cuando uno se dio cuenta de eso, los químicos se dieron cuenta de eso, y bueno, ¿por qué no establecemos un código en papel que represente un modelo molecular, un objeto tridimensional, o sea, la molécula, y prescindimos en gran parte de un modelo molecular para hacer las operaciones principales? Y entonces de aquí nace este código de Fisher. Entonces miren que fácilmente puede representar un carbono quiral, ¿sí? Eso es lo primerito que hay que tener, de las cosas que hay que tener presente. Después que uno tenga esto presente, todo lo demás va a caer sobre esto, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes tienen que tener en la mente como el armario, ¿no? El armario que tiene el letrero Fisher. Es una representación de un objeto tridimensional en donde los enlaces horizontales están hacia nosotros, los verticales se alejan de nosotros. Entonces, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Miren que esto es la base. Si lo tienen claro, todo lo demás se hace fácil. Por eso que es necesario, si tienen alguna pregunta. Sobre esto vamos a ir cayendo, vamos a ir recurriendo, vamos a ir añadiendo cosas, ¿sí? Bien, ahora la pregunta que ustedes tendrán por allí, bueno, pero ¿cómo se trabaja con esto? Si vamos a trabajar en un papel o en un tablero, ¿verdad? Vamos a utilizar una Fisher. Si tenemos un objeto tridimensional, se pueden hacer muchas cosas, pero se limita al objeto tridimensional un juego molecular, y habrían que tener entonces varios moléculas molecular o ir cambiando en el juego molecular. En cambio, si tengo un papel, yo voy dibujando Fisher tras Fisher tras Fisher y puedo hacer varias operaciones. Bien. Entonces, esto lo saqué del Weight, de la edición número 5. Allí tienen varias partecitas que explican lo que necesitamos de la Fisher. Así que tomé esta partecita en donde, si yo tengo una Fisher y si tomo esa Fisher y le doy una vuelta a 180 grados, recuerden que una estructura representa un objeto tridimensional, ¿verdad? Entonces, la gracia de todo está en que lo que yo pongo en papel represente el mismo objeto que yo tengo en la mente, ¿verdad? Entonces, para ello, tengo que aprender de que una Fisher, yo la puedo girar 180 grados y esa Fisher representa la misma molécula, el mismo objeto tridimensional, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Si yo dibujo una Fisher y la giro 180, las dos Fisher representan el mismo objeto tridimensional, ¿sí? 180 grados. En cambio, si yo doy un giro de 90, ya no. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y recordar siempre, repito, la Fisher representa un objeto tridimensional. Entonces, a medida que esa representación esté de acuerdo con mi objeto real,
el objeto que tengo en mente, no habrá problema, ¿verdad? Porque entonces estaría trabajando con un objeto que ya, o sea, estaría perdiendo todo el hilo del análisis, ¿no? Entonces, giros de 180 permitidos, giro de 90 no, porque ya traería entonces una confusión, ¿no? Entonces, eso lo pueden verificar cuando tengan el tiempo. Ahorita no lo necesitan verificar, pero si tienen un objeto tridimensional, un tetraedro con cuatro sustituyentes diferentes, pueden verificarlo o pueden jugar con algún jueguito y verificar de que eso es así, ¿sí? Entonces, la finalidad de estas dos reglas es trabajar en papel con las fichas que representan el objeto real. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Entonces, mire que primero vimos las reglas principales de Fisher, que representa sus enlaces, que representa el vértice. Luego vimos dos reglitas para no salir del contexto molecular, ¿verdad? O sea que entonces tenemos dos reglas para que nuestras Fisher sigan representando el mismo objeto en mente, ¿no? Bien. Hasta allí todo sencillo, y lo que viene entonces simplemente está basado en lo que acabamos de ver, ¿no? Miren que es una representación bastante sencilla, pero muy, muy potente, porque nos permite en papel representar rápidamente un objeto que en este caso es una molécula, ¿no? Aquí no le puse, ¿alguien se acuerda esta molécula que representa? Es una Fisher, ¿verdad? Pero ¿qué molécula representa? Si es que no me equivoco, es que me pasé ponerle el nombre de la molécula. ¿Alguien se recuerda? ¿O a alguien le suena algo? ¿Esta molécula qué representa? Quizás nos falte un poco ahorita en la mañana que acabamos, quizás no hemos desayunado. Una azúcar. La glucosa, ¿verdad? Por ahí la verifican, ¿verdad? La verifican, la glucosa. Miren que esto es una Fisher. Está en pantalla, pero en realidad este representa una molécula, que en este caso es la glucosa, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta es, ¿puedo desde la Fisher calcular la configuración absoluta? Debería, ¿verdad? Porque si no, entonces nuestro modelo carecería de valor, porque la gracia está en que en papel fácilmente, al trazar unas líneas, al dibujar la Fisher, estoy entonces transmitiendo la información de la configuración de los carbonos. Entonces, si nuestro modelo cumple eso, definitivamente es un modelo potente en el cual podemos utilizar para muchas cosas, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Pero ahí entonces tiene que tener presente cómo hacerlo, porque como es un objeto traído del mundo 3D al mundo 2D, entonces las reglas tenían que adaptarse al objeto 2D teniendo en mente el 3D. Entonces, ¿cómo se hace eso? Estableciendo unas reglas para entonces poder hacerlo fácilmente y no tener que ir cada rato comparando con el objeto 3D. Bien, miren que por lo general, si se recuerdan ese asunto de prioridades, si se recuerdan cómo se establece la prioridad absoluta en un tetraedro, en un objeto 3D, ¿verdad? Si se recuerdan de si es el giro con las manecillas del reloj, si es el giro contrario, aquí se aplican sí y no. Se aplica lo del giro, pero hay que tener en cuenta si se recuerdan, alguien me preguntó una vez, no recuerdo, en clase, cuando representábamos el tetraedro, representábamos un carbono, así como en donde el hidrógeno no estaba hacia atrás y estaba hacia adelante, ¿sí? ¿Alguien por allí se acuerda quién me preguntó eso?
Porque al principio comenzamos representando siempre el hidrógeno hacia atrás por la comodidad del giro, ¿verdad? Pero alguien me preguntó, ¿y si tenemos la representación con el hidrógeno hacia adelante? Y la respuesta fue, si tengo el hidrógeno hacia adelante, en resumido, porque no lo respondí así, pero en resumidas es, si tengo el hidrógeno hacia adelante, me imagino que estoy detrás de la pantalla. Para el que está detrás de la pantalla, el giro es en el sentido de las agujas del reloj. Pero el que está detrás de la pantalla haciendo el giro en la manecilla del reloj, si hace el giro con la mano, el que está acá delante de la pantalla, el giro lo ve en contra de las manecillas del reloj. ¿Eso está claro? A ver, ¿quién me comenta? ¿Alguien tiene alguna duda? Miren esta estructura. El hidrógeno está hacia nosotros, ¿sí? Pero si yo me coloco detrás de la pantalla o alguien se coloca detrás de la pantalla, el hidrógeno está alejándose de él y acercándose a nosotros. El giro de la mano del que está detrás de la pantalla a favor de las manecillas del reloj para él, para nosotros es en contra, ¿sí? ¿Eso está claro? Muy importante que lo tengan porque de allí nace toda la asignación. ¿Lo tienen claro? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? ¿Todo claro? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. este hidrógeno que está aquí, recuerden que en la Fisher no se escriben los descriptores estereoquímicos, o sea, no se escriben cuñas. ¿Por qué? Porque están dentro del código, no hay que aprendérsela. Entonces fuera muy complicado dibujar una Fisher. Es fácil trazar una cruz y poner los pocos átomos que tiene cada sustituyente. Entonces, este hidrógeno, los hidrógenos en la vertical están hacia nosotros. Por lo tanto, para determinar el giro, para determinar la configuración absoluta, hay que tomar en cuenta eso de que el giro es contrario, ¿sí? Vamos a ver. El que está aquí en pantalla, recuerden que esto es simplemente un giro de 180, o sea que aquí esta equivale a esta de aquí. Díganme qué configuración tiene. Yo no recuerdo aquí cuál configuración tiene, así que habrá que calcularla. Vamos a utilizar esta de aquí que tiene el carboxilo en la parte de arriba. ¿Sería R o S? El carbono quiral, ¿tendría una configuración absoluta R o S? Configuración R. R, ¿sí? ¿De acuerdo? Verificamos. 4 sustituyentes, un carbono unido, 3 hidrógenos, un hidroxilo, un carbonilo de ácido carboxílico y un hidrógeno. El de menor prioridad, hidrógeno. ¿Hacia dónde? Hacia nosotros. Entonces, si el giro de prioridades es en contra de la manecilla del reloj, como está el hidrógeno hacia nosotros, la configuración sería R. Si el giro de prioridades está a favor de la manecilla del reloj, como el hidrógeno está hacia nosotros, sería S. Entonces, prioridad 1 por ser oxígeno, prioridad 2 por ser carbono unido a oxígeno y prioridad 3. 1, 2, 3 en contra de la manecilla del reloj, configuración R. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Sí? Entonces, veamos. Aquí, la única diferencia es que hay más carbonos involucrados y hay ¿cuántos carbonos quirales? Aquí podemos contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 carbonos quirales. ¿Sí? Se aplican las mismas reglas, solo que aquí hay más carbonos quirales. Es más, podremos ver esto como una Fisher sencilla, como lo acabamos de ver. Aquí hay otra Fisher sencilla, como lo acabamos de ver. Aquí hay otra. Y esto de aquí resume todo esto, ¿verdad? Entonces serían 1, 2, 3, 4 Fisher sencillitas, como la acabamos de ver, unidas todo formando la representación de la glucosa. Entonces, miren, si se recuerdan la nomenclatura que vimos de aldehído, carbono del carbonilo ocupa la posición 1,
2, 3, 4, 5, 6. Entonces, hidrógeno, oxígeno, carbono unido a oxígeno y unido a carbono, carbono de carbonilo. Igual, se calculan las prioridades. Oxígeno, mayor prioridad. Estoy calculando esta configuración. Oxígeno, mayor prioridad. Carbono unido a carbonilo, segunda prioridad. Carbono unido a hidrógeno y oxígeno, tercera prioridad. R. Y así sucesivamente con todas las demás. ¿Sí? Hasta calcular RSRR. Bien. Esto se hacía un poquito más, digamos que más, ¿cuál sería la palabra? ¿Complicado? Quizás no complicado porque no es tan complicado. Quizás la palabra antes se hacía más extenso en el tiempo. Ahora podemos hacer ese análisis mucho más rápido con la ayuda de las aplicaciones que tenemos a mano. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Aquí tenemos nuestro gran amigo ChemSketch, que espero que todos tengan la oportunidad de instalarlo. Si no lo tienen instalado, que pronto lo puedan tener en cualquier computadora. Si no tenemos una computadora disponible, me imagino que pronto cuando se vaya levantando la pantalla podemos ir a cualquier Infoplaza y podríamos solicitar al administrador a ver si es posible, por medio de Senacid, que puedan facilitar una computadora en donde puedan instalar un ChemSketch. Me imagino que eso se puede hacer, pero haciendo el trámite, ¿sí? Bien, entonces nos vamos aquí donde dice template. ¿Alguien se recuerda cómo la palabra en español de template? ¿Qué es una template? ¿Cómo se pronuncia? Template. Plantilla. Plantilla. Y en las plantillas tenemos las facilidades, ¿verdad?, de la vida. Nos ahorra mucho tiempo. Aquí tenemos aminoácidos. La utilizamos en el día de ayer. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a buscar dónde están aquí los carbohidratos. No están como están las de Newman expresamente, sino que yo lo que utilizo, esta es la forma en que yo lo hago, de repente ustedes encontrarán alguna otra disponibilidad mucho más rápido. Entonces, miren que aquí están las azúcares. Busquemos la glucosa. Miren que si yo le doy un clic a la estructura, me la dibuja automáticamente y es un dibujo que en este caso, no es como la de Newman, en este caso el dibujo que transporta al área de trabajo tiene activa todas las funciones de por acá. Entonces es algo bien potente. Esto es, si lo queremos hacer usando una feature, ¿verdad? Como vamos a trabajar con una feature, podría ayudarnos la aplicación a tener información del objeto, ¿verdad? Esto es una forma de hacerlo. Entonces, a ver qué pasa si yo le digo al que me genere el nombre. Bueno, yo creo que aquí en este caso el nombre, para esto creo que vamos a quitarle un poquito de... Ustedes probarán después, vamos a quitarle un poquito. Miren que yo voy desarmando la estructura y puedo tener una más sencilla. Vamos a trabajar primero con una sencilla. Aquí, aquí ya no sería un objeto quiral, ¿verdad? Para darle un objeto quiral tendríamos que tener los 4 sustituyentes diferentes y ya sería un objeto quiral. Vamos a ver qué sucede si yo le digo al programa que me dé el nombre. ¿Qué pasará?
es un 2-butanol. Pero miren que el programa, recuerden que esto está ligado a todos los comandos. El sistema no detecta descriptores estereoquímicos, ¿sí? Entonces, para eso hay que incluir la información. Vamos a darle incluir, recuerden que las horizontales están hacia nosotros. Este es lo potente de la Fisher. Miren que incluso el código vale para trabajar con este programa. Yo le estoy diciendo al programa de que estos están hacia nosotros y estos de acá están alejándose de nosotros. Ah, es este de acá. Vamos a ver qué pasa y podemos predecir R o S. ¿Quién me comenta? R o S. S, ¿verdad? Primera prioridad, segunda prioridad, tercera al metilo. A favor de las manecillas de reloj, pero el hidrógeno hacia nosotros, S. Entonces, si todo sale bien y no me deja mal, debe darnos la configuración S. S-bután 2-ol. Miren la diferencia del programa recibe la información que nosotros le suministramos dándole los descriptores estereoquímicos para que haga el trabajo y me diga la configuración del carbono quiral. 2S-bután 2-ol. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, a mí me quedan dudas sobre cuándo es S y R con respecto al carbono. Ajá. ¿Te quedan las dudas antes, tenías las dudas antes de entrar a la Fisher o ahora con la Fisher? Ahora. Ahora, ¿verdad? Pero antes era claro, ¿verdad? El hidrógeno de menor o el sustituyente de menor prioridad, si lo colocas hacia atrás, allí no hay problema, ¿verdad? La vida sería espléndida y muy fácil, pero como esos modelos tienen que reflejar la complejidad de la vida, entonces, ¿qué pasa si el hidrógeno está hacia mí? Simplemente inviertes las reglas que tenías. Es más, mi profesor, un profesor muy famoso, autoridad en síntesis asimétrica en el mundo, decía, lo que parece R no es R, o sea, es S. Y lo que parece S no es S, sino R, cuando uno está viendo un hidrógeno en posición horizontal, ¿sí? Entonces, asimismo, como tú tenías esas reglas con el hidrógeno hacia atrás, simplemente las inviertes. Ahora sí, por ejemplo aquí, el oxígeno sería el de mayor prioridad, el hidrógeno de menor prioridad, el carbono del etilo sería el segundo en prioridad y el carbono del metilo sería en tercera prioridad. Lo que tienes que definir, y todos, cuando tengan una duda, es definir exactamente en dónde está el problema en el concepto. Nosotros siempre vamos en nuestra mente, según los especialistas en aprendizaje, vamos de un modelo que reina en nuestra mente y que puede tener fallas cuando lo comparamos con el objeto real. Ese modelo tiene que migrar a otro modelo. Entonces, nuestra mente tiene que tener claro dónde está la falla, si es en el giro que no comprendo, si es que no comprendo las prioridades, ¿sí? O si es en ambas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan, así como nuestra compañera me ha dicho, tengo una duda, tiene que afinar la duda. ¿Dónde tengo el problema? ¿En establecer el giro? ¿En establecer las prioridades? ¿En una combinación de ambas? Entonces, cuando ustedes tengan eso claro, entonces pueden avanzar y mejorar el modelo mental. Siempre son modelos perfectibles, siempre se pueden mejorar, ¿sí? Y en eso consiste la vida, en ir aprendiendo y en ir mejorando nuestros modelos, ¿sí? Bien, ¿ahora sí quedó claro o todavía hay un problemita?
Creo Se que con resume. práctica se entenderá mejor, profe. Sí, ¿verdad? Primero, lo ves como lo habíamos visto antes de hoy. El giro hacia con la manecilla del reloj es R. Y después lo inviertes siempre recordando de que ¿por qué se invierte? Porque el hidrógeno está hacia mí y no está hacia atrás. Entonces, esa regla valdría para alguien que está detrás de la pantalla y no para alguien que está delante. Otra forma es olvidarme de todo y decir, no, yo no quiero esa complicación, me voy detrás de la pantalla. Y allá lo hago, ¿verdad? Pero entonces yo digo, pero eso es más complicado, ¿no? Pero bueno, eso se puede hacer, ¿sí? Entonces, y la gracia sería aprender la forma más práctica. Bien, entonces lo que vamos a hacer, queda un minuto, vamos a tomar 10 minutos de respiro para regresar y entonces ver las prácticas, ¿ok? 8:33, vamos a regresar a las, ¿les parece a 20 para las 9? ¿Sí? Ok, ¿Protesta? profesor. Bien, entonces nos vemos a 20 para las 9 y por favor vengan porque se pone bueno la clase. Vamos a ver si yo puedo representar todo esto y obtener información con el ChemSketch. A ver, la glucosa. Ya supuestamente en la plantilla está la glucosa porque ya la habíamos sacado. ¿Dónde está? Aquí está, de glucosa. Entonces, para que el sistema tenga la información, vamos a ponerle descriptores estereoquímicos. A ver qué pasa. Nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué nos faltará? ¿Qué nos faltará para que me dé la información? Déjenme buscar algo de la práctica. Gracias al Señor, porque realmente solo Él lo hizo. Profe, ¿Sí? ¿será la estereoquímica de los verticales? De los verticales. Faltaría la estereoquímica de los verticales. Te comento, te comento que yo ayer lo hice sin la estereoquímica de los verticales, pero podemos ponérsela a ver. A ver, prueben a ver. Voy a cargarla nuevamente. No sé si, a ver. Vamos a cargar nuevamente la glucosa. Puede que tenga algún error en los enlaces, en los descriptores y me dio pereza verificar.
Vamos a cargarla nuevamente, probamos y si no la dejamos porque... podemos hacer otra cosa también. A ver, de glucosa. Cargamos. Vamos a aumentarle un poquito para no quedar viscos. Descriptores. Ahorita hacemos lo que dice... A ver, no estaba mirando, creo que era Alex. Solamente voy a hacer una prueba más porque el día de ayer ahora seleccionamos. Ok, no lo quiere hacer. Vamos a hacer algo. Voy a copiarla. La voy a pegar de nuevo y voy a decir que me la arregle. A ver, no tampoco lo hace. Bien, vamos a hacer lo que dice Alex. El problema aquí es de que se encuentran dos verticales. Lo que yo quería mostrarles era esto. A ver, ¿dónde está? Esto de aquí. Vamos a aumentar el... Ya vi. Yo utilicé una molécula más pequeña, ¿sí? Vamos a utilizar una de 1, 2, 3. Parece que tiene una limitante. Ya vi entonces el problema. Por eso estaba totalmente confundido. El problema aquí de darle esta, lo podemos hacer para verificar, pero está difícil porque este descriptor está diciendo que parte desde aquí hacia atrás, pero bueno, podemos hacerlo y esperemos que funcione. Lo que sí estoy seguro que funciona con moléculas un poquito más pequeñas porque ya lo había hecho. Vamos a ver. Cruza los dedos, Alex. Tampoco. Entonces, ya estamos con una limitante para moléculas con 6 carbonos. Si alguien encuentra alguna forma, bien, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con una más pequeña, pues, porque ya yo sé que funciona. Vamos a la D ribosa. Y vamos a verificar de que todo esté en orden. Recuerden que estamos ante algunas limitaciones. La aplicación del celular, aquella paginita donde la que utilizamos, tiene todavía más problemitas. Quizás habría entonces de que ver hasta qué punto nos puede ayudar, pero ya verifiqué, todas las asignaciones que yo hago la podemos hacer con ambas aplicaciones, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer el trabajo de verificar de que no tengan problema con ninguna de las dos. Bien, miren sí, que... profesor, con respecto a lo de la aplicación que usted pone en el link, Ajá. no sé cómo se puede colocar. Para la tarea anterior había un benceno y arriba había un ácido carboxilo. Yo no lo pude colocar y entonces ese intento sí lo tuve mal. Como aquí así, y entonces luego... En el 1 ahí venía un COOH. Pero lo puedes hacer a mano y también lo puedes hacer. Vamos a hacerlo aquí a mano. Vamos a buscar la aplicación. Déjeme traerla acá de la... A ver, la aplicación está... vamos a sacarla de aquí.
Puedes hacerla a mano y puedes hacerla, vamos a hacerla primero a mano. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, ok. Pero Ahora- también, vamos a borrar eso. También existe esta FG que se llama Functional Group y aquí está el de el ácido carboxílico, ¿sí? Está el de éster y los otros, ¿ok? Pero siempre, siempre, siempre todo se puede hacer a mano. Hasta un péptido se hace a mano. Ayer estábamos con las chicas de dibujando péptidos, es mucho más fácil con esta. Bien, bien, entonces ya sabemos que con 1, 2, 3, 4 centros quirales no funciona. Si Alex encuentra alguna forma, pero ya vemos que ahora faltaría verificar para estar seguro, yo lo verifiqué el día de ayer, si esta es R, 1, R, R y parece también que esta es R. A ver, oxígeno primera prioridad. R. ¿Ok? ¿Se convencieron? Bien, entonces vamos a borrar esto de aquí. Vamos a pedirle ahora sí, a ver si lo puede hacer. Ponérmela en otra perspectiva. No lo hace. Vamos a dejarla allí. Bien. Creo que ya pueden ver las prácticas. Vamos a ir abriendo las prácticas y cosa de que afinar todas las dudas que tengan. ¿Sí? Vayan abriendo las prácticas, ya las podemos ver. Aquí con esta aplicación tenemos mayores limitantes. Entonces, la práctica también es para que aprendan las limitaciones de estas dos aplicaciones. Esta es importante porque la tienen vía celular, entonces la pueden utilizar mucho más a menudo que la otra que está en una computadora. Entonces, para estar en esa forma, en esa dinámica, tienen que utilizar la herramienta que tienen disponible al lado de acá, ir verificando y así se van adaptando a las limitaciones que tiene la aplicación con respecto a los centros quirales, ¿sí? Y es importante que lo hagan porque así entonces se van relacionando con una herramienta que tienen disponible vía celular. Bien. Recuerden que no es el hecho de que yo voy a dibujar aquí lo que yo pienso que es 3D y voy a dar el smile, sino en los primeros ejercicios traten de verificar ese smile aquí y verificar de que el dibujo, de que lo que yo le he dado y lo que el programa me ha dado la información corresponde a la molécula real. ¿Sí? Ahorita cuando comiencen a hacer la práctica se van a dar cuenta a lo que me refiero, ¿sí? Porque hay veces en donde el programa, esta aplicación, tiene limitaciones y hay que acostumbrarse a la forma adecuada de dibujar la molécula para que el programa la obtenga como una información de acuerdo al código en el que está levantada, ¿verdad? La única forma es personal, ensayo y error. Entonces, por lo general es intuitivo en la mayoría de las veces, pero se van a encontrar con ciertos problemitas, pero con la experiencia y probándolo al principio con esta herramienta de aquí, se van a dar cuenta entonces cómo trabajar con esta herramienta.
¿Sí? Esto es, se lo digo de acuerdo a la poca experiencia que tengo con esta herramienta, ¿sí? Hay un manual y el manual trata de algunas cosas, así como el MolView, ¿verdad? El MolView tiene limitaciones y sobre todo ahorita en esta parte de 3D, ¿sí? Entonces, lo importante es que tengan una herramienta y sepan trabajar con ella. Y la práctica también tiene ese objetivo. Tiene el objetivo de que practiquen las de Fisher y también el objetivo de que aprendan a utilizar a su beneficio las dos herramientas que tienen por ahora. ¿Sí? A ver, vamos a ver las prácticas. Profe, con respecto a las prácticas, la vez pasada no dio el otro intento para el estereoisómeros de cuñas. Sí, yo le aumenté el intento. No, fue el de Newman. Al de Newman. ¿Y cuál es esa práctica? ¿Cómo se llama? Así, estereoisómeros, abro paréntesis, cuñas. Vamos a buscarlo. A ver, un momentito. Vamos a buscar. A ver. Esa la dejamos que cerraba hoy a las 11. Ajá, vamos a aumentarle, vamos a ponerle el otro intento. Pero al de cuñas. Sí, al de cuñas, a ver, tiene ahorita... Ok. Tiene que refrescar y vas a ver el nuevo intento. Ahora sí, gracias, profesor. Bien, entonces aquí tenemos la primera práctica, es sencillita, un carbono quiral, 4 sustituyentes. Dice, proporciona el código SMILE para la siguiente proyección de Fisher. Quizás aquí hay un problema de redacción, ¿verdad? Yo estaba anoche viendo, pero ya había montado la práctica. El código del SMILE, claro, es de la molécula que representa. Entonces yo tendría que dibujar la molécula que representa con todos sus descriptores estereoquímicos y dar el SMILE. Entonces, la gracia es de que el SMILE me represente la molécula incluyendo los centros heterogénicos, ¿sí? Entonces, vamos a, dice, proporciona el código SMILE para la siguiente proyección de Fisher, utilizando esta herramienta. Sí, recuerden que más fácil o quizás más rápido sea la otra, el ChemSketch, ¿verdad? Pero como no todos tenemos el ChemSketch, entonces, ¿cómo haríamos? El problema, ya les comento, el problema que tiene esta aplicación, si se habrán dado cuenta, es que si coloco el hidrógeno hacia adelante, me ocasiona problemas. Entonces, por fuerza, yo tengo que colocar el hidrógeno hacia atrás. Pueden verificarlo por su cuenta para que queden convencidos, pero sí da problemas colocar el hidrógeno hacia adelante. Entonces, siempre en este caso, yo voy a colocar el hidrógeno hacia atrás. Lo verifican, ¿sí? Lo verifican y verán... el problemita. Entonces, vamos a ponerle dos descriptores. Quizás este hacia atrás. Este hacia adelante. Y estos en el plano de la pantalla. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo yo represento esta molécula? Vieron que es un poquito más complicado, ¿sí? Lo más adecuado al principio es dibujarla en papel,
en la forma 3D y luego entonces dibujarlo en la pantalla, ¿sí? Como, por ejemplo, vamos a ver que esta transición sea un poco más fácil. Vamos a ver si puedo sacar aquí el lápiz. Entonces, esto me está diciendo que aquí está el bromo, aquí está el hidrógeno, aquí hay un CH3, uy, qué letra tan fea. Y aquí está el etilo. Entonces, esto está hacia atrás y esto está hacia adelante. Ahora el ejercicio mental sería cómo yo lo coloco de esta forma. ¿Quién me dice por allí? Propuestas. Miren que es más fácil hacerlo en el KMSketch. En el KMSketch, yo voy al KMSketch, ¿dónde está? ¿Dónde lo metí? A ver. Con el KMSketch, para facilitar la transición, yo voy a las plantillas. Esto es para hacerlo más rápido y evitar la fatiga, como decían por allí. Entonces, utilizo, aquí hay un etilo, un bromo, y un hidrógeno. Miren que este sería la representación Fisher. Ya vimos que para pedirle la información estereoquímica tenemos que darle la información de los descriptores. Seleccionarla. Y como pueden ver, bromo de primera prioridad, carbono del etilo de segunda, metilo de tercera, hidrógeno hacia mí, giro en contra de la manecilla del reloj, parece S, pero no es S, sino es R. Entonces concuerda con lo esperado. Entonces, simplemente aquí habría entonces de que darle, preguntarle el código SMILE y ponerlo y colocarlo allá. Bien, ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos para hacer esta representación? Yo lo que hacía era, esta es la forma más, la que uno al principio utiliza, pero yo cuando comencé a trabajar con esta aplicación me di cuenta que siempre, en términos generales y cualquier tamaño de molécula, ya sea de 4 carbonos quirales, yo utilizaba como una plantilla, digamos, en este caso, el ciclohexano, al que yo le iba añadiendo, por ejemplo, si esto sería una molécula un poco más compleja. Voy a comenzar con una molécula más compleja para que ustedes vayan recortando. ¿Sí? Miren que esto sería una proyección de Fisher vista desde abajo. ¿Sí? Si ustedes se acuestan aquí, en esta parte de aquí, ustedes verán que estos dos están hacia ustedes y todos estos están en la vertical. ¿Sí? Si se acuestan con la cabeza mirando hacia la derecha, verán que esto, miran de frente, estos dos están en la horizontal y esta en la vertical.
Entonces, la proyección de Fisher, si coloco un reflector en esta parte de aquí, se vería en el suelo, dibujada como nosotros las conocemos. Bien, entonces, esto es con respecto a las más complejas y yo ya he probado y sí funciona. Pueden ustedes darse el trabajo para que vayan creando confianza. Luego yo puedo recortarla. Y entonces tendría la plantilla para trabajar, incluso puedo hacerlo todavía y quedarme con la otra, ¿verdad? Con la que yo tenía, o elegir esta de aquí o esta de acá, y debe funcionar porque así he probado que funciona. Lo que estamos haciendo es cómo utilizar, recuerden que este es uno de los pocas herramientas que uno tiene, y entonces uno tendría que aprender a utilizar para que le sirva de provecho. Uno lo tiene vía celular. Si uno está en la casa, puede utilizar el KMSketch. Bien, entonces ahora, a ver, ¿cómo dibujamos esta molécula? ¿Quién me dice? Esto sería mejor dibujarla, hacer una especie de transposición, pero eso sería ahorita un poquito más complicado. A ver, ¿quién me dice? Profe, una pregunta. ¿Podríamos utilizarla dibujándola de manera lineal? De manera lineal, creo que algunas veces falla. Vamos a ver. Oh. Parece que tiene que estar recto. No me acepta el descriptor. No me lo acepta. La forma en que yo lo hago al principio es que lo dibujo en papel y voy haciendo... Uy, borré la que tenía. Vamos a buscarla. Miren que el hidrógeno, este hidrógeno y el bromo están hacia mí, carbono y etilo, carbono y etilo. Si yo la quiero dibujar más fácil, con el problema de que el hidrógeno va a estar hacia adelante, vamos a hacerlo. Imaginémonos el bromo y el hidrógeno que están hacia mí en estos dos de acá, y el metilo y el etilo en el plano de la pantalla. Entonces el hidrógeno, si yo me coloco en la parte de acá, veré el hidrógeno aquí, el bromo acá, el metilo y el etilo. Vamos a ver, bromo, hidrógeno. ¿Alguien ya había... Para verificar, ¿alguien ya había calculado? ¿Es R o S? ¿R o S? Creo que ya lo habíamos calculado, ¿no? Sentido contrario,
R. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Vamos a ver. Ese fue el código SMILE que me dio. Recuerden que el código SMILE depende de la aplicación. Vamos a borrar este. Ok. Bien, lo pego aquí. ¿R o S? ¿Funciona o no funciona? Hidrógeno, según esta estructura, ¿está hacia mí o está alejándose de mí? ¿Quién me dice? Si el bromo se aleja, el hidrógeno debe estar aquí. Entonces sería bromo, etilo, metilo. Parece S, pero es R. Bueno, y en esta vez sí funcionó. Funcionó con el hidrógeno hacia mí. Les comento que yo he encontrado que a veces no funciona, ¿sí? Entonces, supuestamente este sería el código SMILE. Estoy dudando porque yo creo que yo lo programé con el código, con el hidrógeno detrás de mí. Pero bueno. Yo voy a ir revisando. El problema de esta aplicación llega en este punto cuando tenemos que trabajar con carbonos quirales. Y el trabajo es para que los estudiantes tengan algún medio de verificación, ¿sí? Funciona mejor con el ChemSketch, pero igual yo he utilizado esta para hacer prácticas. Bien, de todas maneras voy a estar pendiente porque me parece que yo utilicé la generalización poniendo el hidrógeno hacia atrás. Y en gran parte del código, el código es diferente si yo utilizo esa. Ese es el problema de trabajar en esta forma, ¿verdad? Tratando de levantar estas prácticas, ¿verdad? Bien, cualquier cosa yo voy a estar pendiente. Si en caso tal el hidrógeno hacia adelante implica de que tengan errónea la respuesta, pero lo que sí tienen que verificar es desde acá si cumple o no cumple. Con esta, a medida que uno vaya trabajando con la aplicación, entonces le va conociendo ese tipo de detalles y ya más adelante entonces uno podría dejar de hacer estas. Con el ChemSketch ya vieron que es mucho más fácil y la información se obtiene mucho más fácil. Entonces, la idea es de que puedan utilizar las herramientas disponibles, cualquiera de las dos, con el fin de obtener información. No podríamos tener otro tipo de herramientas, pero son de paga. Estas son gratuitas y son bastante potentes, ¿sí? Bien. Vamos a ver la otra práctica. Proporciona el código SMILE para la estructura molecular siguiente. Entonces, creo que por aquí tenía... No, ya se me fue. Esa no era. Bueno, vamos a hacerla nuevamente. Profe, colocando el hidrógeno hacia adelante, sale que está mal. Sí, me lo temí. Yo lo voy a arreglar porque lo que pasa es que
Yo todas las hice colocando el hidrógeno hacia atrás y no recordaba de que eso implica en el código SMILE. Sí, entonces eso yo lo voy a verificar ahorita en la tarde. Si la tienen correcta, entonces le va a cambiar la puntuación. Lo que pasa es que si ustedes buscan información del código SMILE, el hecho de tener el hidrógeno en determinada posición cambia el arreglo de las partes del código, ¿sí? Entonces ya sería un código SMILE diferente para esa aplicación. Bien. Entonces yo tengo que decirle a la plataforma que acepte la otra respuesta y eso es lo que tengo que programar, ¿sí? Ok. Ese fue el detalle que me faltó. Bien, entonces, miren, ya con esta aplicación, esta representación se hace incluso más fácil. Vamos a sacarla de aquí. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Oh, se me perdió. Oh, se congeló. Ahora sí. Miren que son tres centros quirales. A mí me va a pero yo diría que no. Dibujo lo aldehído en esta posición. Este sería el carbono 2, 3, 4 y 5 CH2. Oh. Sí, verifiquen, cualquier cosa me avisan, lo estoy haciendo rapidito. Sí, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 2, miren que todas estas que están aquí, imaginémonos que estamos enfrente, están hacia mí. Si le doy un pequeño giro hacia la derecha, van a quedar en esta posición. Entonces el hidroxilo estaría aquí, el otro estaría acá y el otro estaría acá. Y los hidrógenos Profesor, puso un carboxilo en vez de un aldehído. ¡Ah! Gracias. Entonces sí están poniendo atención. A ver dónde está la pantalla. Ay, se me perdió la pantalla. Acá está. Que se va a cortar en 2 minutos. Vamos a ver si terminamos. Ahora sí, gracias. ¿Quién fue? ¿Alex? Sí, profesor. Copiar. Se va a cortar en 2 minutos. ¿Qué me dice? A ver.
Dice que he utilizado el avanzar y el suceder si se clic sobre algo mientras se está cargando una página. Hace clic en el strong continuar. Ya. Un minuto para que se corte. Cero de 1. Se va a cortar en un minuto y voy a volver a entrar a ver qué fue lo que pasó aquí. Voy y entro. Bien, vamos a verificar a ver a dónde estuvo el error, si es un error de programación. Ya yo había verificado todos estos problemas, así que no sé. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aldehído. CH2 unido a hidroxilo, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Esperaba que no me diera tanto problema. Nuestra fabulosa aplicación, pero si a mí me confunde, vamos a ver. Ahorita lo que tenemos que hacer para salir de la duda es verificar que esta estructura corresponde a la estructura. ¿Qué pasó aquí? La pegué en otra. ¿Dónde está? Es esta. Tenía dos pantallas abiertas. Vamos a verificar que esta estructura es esta y así nos sabemos si el problema de la aplicación o es problema de mi programación. Bien, entonces tenemos el sí, aparentemente sí, aparentemente funciona bien. Lo voy a revisar con calma y por ahora todos tendrán el KMSketch mientras yo reviso si es un problema de mi programación o es un problema de aquí de la... Todos tendrán el KMSketch.
¿Quiénes no tienen el ChemSketch por ahora, por esta práctica? ¿Todos lo tienen? Porque la problemática sería trabajar en esta práctica mientras no decida exactamente qué es lo que pasó aquí con este problema, sería trabajar con el ChemSketch, que es mucho más fácil. Pero la gracia es hacerlo también con la otra aplicación porque esa la tenemos el acceso al celular. Ya yo había probado todos estos problemas, pero el problema es de que siempre hay posibilidades, entonces uno tiene como que acotar, ¿no? Y verificar y dibujarlo en una forma y no en otra. Eso es el problemilla con la otra aplicación. Entonces, si todos tienen el ChemSketch y dan la respuesta con el ChemSketch, será mucho más fácil mientras afinamos, porque no podemos dejar de utilizar la otra aplicación porque es la que es más fácil, es la que es más accesible, ¿sí? Entonces, tendríamos entonces que verificar qué problema hay, cuáles serían las formas del dibujo y ponernos de acuerdo en eso. Mientras tanto, demos la respuesta con el ChemSketch, ¿ok? Y aquí no habrá problema porque es mucho más fácil de dibujar y de obtener la información. Vamos a hacer otro problemilla con el Chem. Vamos a cerrar aquí, a ver si no cierro la... (9:25), faltan 15 minutos. Proporciona el código SMILE para la estructura molecular siguiente. Entonces, utilizando las plantillas, borrando, CH3, CH3, bromo, bromo, descriptores, iba a cometer el error, hidrógenos. Ahora sí, bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno, metilo, metilo. Lo que quiero es el código SMILE. En este caso es mucho más fácil. Lo que vamos a hacer es, voy a revisar, voy a establecer una serie de plantillas y para usar la otra aplicación. Entonces, por ahora, se utilizan el... Profesor, hay unos estudiantes que dicen que usted no los ha dejado entrar. ¡Ay, caramba!
Eso me pasa cuando cambio. Si no me dicen, se me va. Déjenme. Ya, listo. Es que no quité el salón de espera. Bien. Entonces, vamos a quedar en que vamos a utilizar el KMSketch y yo voy a revisar si en caso tal tiene alguna mala por el problema, entonces tendría yo que verificar, ¿sí? El esfuerzo era de utilizar la otra aplicación, ¿verdad? Con sus limitaciones, pero es un poquito más complicado. Pero sí se puede hacer, pero tendría que trabajar un poquito más, de tal forma en que nos facilite más el trabajo. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a las estructuras de Fisher? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando el hidrógeno está en el plano vertical y la cuña tiene que estar hacia afuera de la pantalla, no se puede poner en el plano horizontal, ¿o sí? Cuando el hidrógeno está en vertical. Ajá. Ajá, y estás poniendo el vertical ¿para qué exactamente? Ah, porque el problema, lo que pasa es que sí, yo dibujé algunas en vertical para que hicieran el trabajo de dibujar la molécula y luego representarla acá de forma apropiada. Pero en una estructura de Fisher, o sea, pueden hacer eso, ¿no? Representarla y luego dibujarla de nuevo acá para pedir la información. Pero en una estructura de Fisher, si ustedes hacen el cambio de dos sustituyentes, es más, en una estructura real, si hacen el cambio de dos sustituyentes, están cambiando la configuración. Si hacen el cambio de dos pares de sustituyentes, sería la misma configuración. ¿Me explico? Entonces, un ejercicio sería cambiar estos dos sustituyentes o cambiar estos dos sustituyentes, cosa de tenerla en el plano horizontal. Si yo cambio esto, estoy cambiando la configuración, pero si a la vez hago un segundo cambio, regreso a la antigua configuración. Esa es una forma. La otra forma es dibujarla en papel y luego dibujarla en tal forma de que se adecue al programa, ¿sí? Ok. Yo voy a estar pendiente. El esfuerzo aquí, le comento de que antes no se utilizaban estas aplicaciones y simplemente era presentar las estructuras y el estudiante daba la respuesta y entonces uno... Pero como se ha presentado esta modalidad virtual, entonces hemos tratado de buscar las formas para que se le sea más cómodo al estudiante. Entonces, quizás ustedes sean los primeros por lo menos aquí en la universidad, en utilizar estas aplicaciones para responder a los problemas de estereoquímica. Entonces, estamos en esa dinámica. Sí, cualquier problema que tengan y que no estén de acuerdo, apúntenlo y me lo dicen en clase, porque así entonces compartimos las dudas con los demás estudiantes. De todas maneras, yo voy a estar pendiente de las respuestas y podemos entonces, en eso no se preocupen. Lo importante, recuerden que para mí lo importante, y para ustedes debiera ser lo importante, es de que estén pendientes de los conceptos, de la de Fisher, de qué representa una Fisher, qué representan los enlaces de la horizontal, los de la vertical, cómo puedo trabajar en papel, puedo hacer un giro, no puedo hacer un giro, si cambio dos sustituyentes, ¿qué pasa? Si cambio dos pares de sustituyentes, ¿qué pasa? ¿Sí? Ya los problemas
de verificar la respuesta ya son de nosotros, ¿sí? Entonces ya no son del estudiante, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima clase, el día jueves, ya para ir empezando, todos estos datos, Newman, Fisher, cloruro de alquilo, van dentro de la dinámica del tipo de reacciones, sustitución y eliminación, que es hacia donde nos dirigimos. Entonces, nos vemos el día jueves, ¿ok? Profe, ¿Sí? una pregunta. En la segunda práctica hay algunos problemas que dice y que de la respuesta utilizando R o utilizando S hay que colocar el código SMILE o la fórmula del compuesto. Ah, dice utilizando R o S. Sí, te pregunta si es R o si es S. Ah, solamente había que responder R o S. Simplemente. R o S. Ok. Profesor, otra pregunta, pero es con el respecto al parcial. Los temas del parcial van a ser todos los que hemos visto hasta ahorita. No, hasta la fecha, hasta el día que dijimos que era la... ¿Cuándo fue? Hasta hace 2 semanas. Ah, ok. Ah, sí, ya. Creo que hasta carbonos quirales. Ah, está bien. Sí, hasta carbonos quirales, pero no me han dicho cuándo. No me han dicho la fecha del parcial. ¿Sí? Habíamos quedado que era este fin, profe, que usted lo iba a dejar desde el viernes hasta el sábado. Ah, ok. Entonces no hay problema el fin de semana, ¿sí? Cualquier cosa me dicen el día jueves. Entonces, nos vemos el Creo que día... una pregunta, las prácticas de hoy las va a dejar hasta las 9:40. No, yo les iba a cambiar, es que siempre la pongo así porque dependiendo de cómo están ustedes, ¿no? Entonces voy a cambiarla para hasta, digamos que el domingo en la tarde, como tienen parcial el fin de semana, voy a cambiarlas para el domingo en la tarde. ¿Ok? Entonces nos vemos el día jueves. Ahorita cambio la fecha y tendrían entonces que refrescarla para que vean el cambio. Ok. Entonces, hasta el jueves. El jueves, profe. Chao, profe. Chao, profesor.